Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio podcast de Pixel en Papel con su anfitrión Eduardo Peña. Una vez más estoy acá haciendo intervenciones pues para crear más ayudas y responder más a las preguntas de la comunidad hispanohablante sobre la rama del concept art, diseño e ilustración. Y pues en el podcast pasado estábamos dando como una versión general de cómo, bueno, pues, si yo quiero estudiar una carrera relacionada al concept art, pues, ¿qué es lo más cercano que podría yo hacer? Y pues, si ustedes lo escucharon, pues ya entenderán un poco. En esta intervención, pues quiero hacer, digamos, un énfasis un poco más especializado, más pequeño, más light, por decirlo así, que es como referentes que pueden ayudarme durante el proceso, antes de estudiar o durante mis procesos de estudio o inclusive después, si estoy, digamos, ejerciendo como diseñador o artista, ¿sí? Entonces, en este capítulo, pues quiero compartir un poco pues sobre los materiales que yo he utilizado durante pues todo este periodo de tiempo, que me han ayudado bastante, que pues obviamente soy muy fiel a este material y pues me gustaría compartirlo con ustedes. O sea, el material es infinito, por decirlo así, pero pues yo lo he segmentado de acuerdo a mis preferencias y a lo que he aprendido pues durante pues estos años. Y obviamente estoy seguro que pues, les va a servir mucho a ustedes, sobre todo los que están aspirando a estas carreras, porque pues acuérdense, si vieron el capítulo anterior, o sea, tenemos en cuenta que el diseño es la madre del diseño, es todo, ¿cierto? Y tenemos pues varias ramas, subramas, que es arquitectura, diseño gráfico industrial, arquitectura textil, de modas, etcétera, etcétera, pero todos son hijos de la madre del diseño, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar a compartir material, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, al principio cuando estoy compartiendo, la gente me pregunta, bueno, las referencias, qué hago para estudiar esto o aquello, cómo comienzo como a observar o qué material me puede servir, ¿cierto? Y pues todo siempre se va como al núcleo inicial, que pues, son los libros, ¿cierto? Los libros son muy esenciales por muchas razones. Uno, están filtrados, están curados. Quiere decir que pues, los autores y las personas que están dentro de los contenidos, pues, que están dentro de los libros y están proveyendo estos contenidos, pues son personas que han sido avaladas y acreditadas pues, por las instituciones o por las entidades pues, que respaldan estos conocimientos. ¿Sí? O sea, no es como en Internet que cualquiera pone cualquier cosa pone cualquier cosa y ya es válido, ¿sí? En Internet hay mucha información, hay buena información útil, información práctica, pero también hay información que desvía la atención o información que realmente no está filtrada, no está curada o no tiene el aval y no es legítima para la formación, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que pues, hay mucha información, uno pues no sabe que está bien, que no está bien organizado, ¿sí? Entonces, por mi parte, hay una preferencia intrínseca sobre los libros, el contenido físico, no porque sea vieja escuela o porque pues, los libros son mejores, no, es porque precisamente por todos los procesos que se llevan a cabo para construir un libro y para adquirir toda esta información, canalizarla, ponerla en el libro, organizarla pues para nuestra información, pues, nuestro beneficio, ¿cierto? Entonces por eso recomiendo, los libros son muy esenciales, son muy importantes, en complemento, obviamente, pues con el Internet, no todo se puede conseguir en los libros, o hay libros que pues ya no están impresos. Hay que seguir razones, y si ustedes tienen un Kindle para leerlo, pues también, o sea, no, hay que seguir razones, ¿sí? Pero es necesario también tener en cuenta que, o sea, el contenido y el propósito del libro está diseñado específicamente
para organizar esta información, ¿sí? O sea, no hay tantas distracciones, ¿sí? Entonces, pues para comenzar, pues explicar un poco mi preferencia, mi énfasis sobre, digamos, el concept art se inició más en la creación de escenarios, lo que se llaman environments, ¿sí? Y pues también la puesta en escena, que es keyframe o keyframe illustration. Ustedes sabrán, pues hay bastantes como versiones, tal character design, environment design, keyframe illustration. Como artista conceptual, uno tiene que abordar todas, pero obviamente es muy importante que uno se especialice como en una facción, porque eso ayuda, es decir, uno puede tener como un gusto particular como de las tres o de las cuatro, pero sin embargo es necesario como enfocar como toda esta energía en una, pues para desarrollarla de una manera más óptima, obviamente conociendo y sabiendo pues los fundamentos de las demás, ¿sí? O sea, cómo se van retroalimentando, pero siempre hay una preferencia, ¿sí? Entonces, con todos los años de mi experiencia y pues con gente que he conocido, artistas, colegas, pues cada uno tiene una experiencia, es como que no, a mí me gustan mucho los personajes, pues puedo hacer escenarios, pero me gusta más diseñar personajes o me gusta más enfocarme más al diseño de personajes y ir más allá y hacerlos en 3D, ¿cierto? O a mí me encanta mucho el keyframe y quiero hacerlo más, estudiar más sobre la cinematografía o cámaras de acción, ¿sí? Entonces como que cada uno va cogiendo como un área de experticia y se va enfocando en esa área, pero es necesario tener como conocimientos eh, más generales, por decirlo así. Entonces, digamos, independientemente de todos los estudios que hagamos, canalizando el capítulo anterior, pues estudié diseño gráfico o arquitectura, ¿cierto? Lo que sea. Pero ahora, digamos, tengo curiosidad sobre el concept art o estoy estudiando concept art o estoy haciendo mis propios estudios sobre concept art, ¿sí? Entonces quiero como nutrirme más. Entonces, acuérdense del capítulo anterior, historia del arte, historia del diseño, fotografía, historia del cine, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso es esencial. Hay mucha información. Podría hacer, digamos, otra intervención sobre eso. Pero en esta, pues, quiero hacer una intervención un poco más jugosa, más interesante, más visual, más gráfica, ¿sí? Entonces, no quiero gastar más tiempo. Entonces, voy a mostrarles, digamos, este que tengo acá es un libro que se llama La gramática de la arquitectura. Pues la editora es Emily Cole, que pues es muy famosa para publicar libros en relación pues de diseño, arte, y pues eso es como, para mí es como la Biblia para el diseño de environment design, diseño de espacios, diseño de ambientes, arquitectura, ¿sí? O sea, ustedes miran el contenido del libro, está ricamente ilustrado, canalizado pues por artistas y pues personas eruditas en este aspecto pues para construir esos contenidos pues sobre la arquitectura en todos los periodos de nuestra historia, desde el antiguo Egipto, Roma, Grecia, desde Mesoamérica, Asia, o sea, están todas las culturas acá. Y lo chévere de este libro, lo interesante es que pues explican absolutamente todo, o sea, desde el punto de vista arquitectónico. Y obviamente hay como una facción histórica, hay una facción pues que explica pues el propósito, el porqué de estas decisiones de diseño, de construcción, de ingeniería. Acuérdense que en el pasado no estaba, el diseñador no estaba tan dividido, estaba muy enfocado estaba muy complementario. Era un ingeniero, era un arquitecto, era un artista, era un escultor, era un historiador, era un conocedor de la astronomía, ¿sí? Precisamente porque todas estas ramas contribuían a la construcción pues, de espacios, al igual que vestuario, al igual que imagen, al igual que etcétera, y sin fin de elementos que ellos diseñaban. Entonces, como para tener en cuenta pues esos aspectos y para reforzar estas ideas que yo estoy comentando con ustedes, o sea, digamos en el gótico, en el medioevo, porque digamos las esculturas eran de esta forma, porque los techos eran de esta manera, porque la ornamentación se construía, se constituía de cierta forma X y Y razones, ¿sí? Pero tenía un propósito social
un propósito religioso, ¿sí? Un propósito espiritual, que también es religioso, y un propósito cultural, ¿sí? No es que no sale absolutamente de la nada. Hay un propósito, y es bueno, digamos, entender estos propósitos por medio, pues, de la observación, de la apreciación de la historia. Entonces, digamos, tener estos libros y complementarlos con contenidos históricos va a ayudar bastante. Se van a dar cuenta, digamos, ustedes están estudiando sobre el Antiguo Egipto y tienen un libro específicamente como este, y se van, digamos, al Antiguo Egipto, van a empezar a atar cabos sueltos y van a decir, claro, tiene todo el sentido, porque diseñaban de esta forma. O los griegos, ¿sí? Porque, digamos, respetaban la naturaleza, porque la arquitectura no intervenía directamente con un ambiente natural, sino ellos respetaban, digamos, la geografía para construir. Y un ejemplo bonito, un ejemplo clásico que pues en nuestra cultura occidental es, por ejemplo, cuando ustedes leen la Odisea, ¿sí? Ustedes, si la han leído, pues es un libro bastante chévere, ¿sí? Pero si han leído, digamos, esta obra, se darán cuenta que pues Odiseo construyó su casa alrededor de un árbol, ¿sí? Y esos detalles literarios hablan mucho sobre la visión de diseño y arquitectónica pues, de esa época dentro de la cultura griega, porque era un respeto, un respeto mutuo en la naturaleza, construían en complemento con la naturaleza, ¿sí? Entonces, todos son puntos que uno conecta cuando uno estudia historia, y la historia pues tiene todas estas obras literarias, tiene el arte, la arquitectura, la música, todo está acumulado, todo está en una forma complementaria. Es holístico, lo que les dije la vez pasada. Es una forma de comprender la naturaleza y la realidad por medio pues, del diseño. El diseño es holístico y ayuda a comprender la realidad, transformar la realidad y a construir nuevos elementos para la realidad. Bien, entonces recomendado, súper recomendado para los que están especializados en diseño de ambientes o para el diseño en general, porque pues esto es información y pues no, uno no pierde tiempo mirando esto, ¿sí? ¿Qué más tengo por acá? Algunos libros los puedo compartir aquí en vivo en directo, en otros pues haré más como el pantallazo del link porque no los tengo acá. Este es súper esencial para los que pues siguen mucho sobre la rama del concept art, pues este es como uno de los libros preferidos de los artistas conceptuales, pero no tanto por el artista conceptual, sino por la información que está acá. Se llama Composition of Outdoor Painting, de Edgar Payne. Y pues otra vez, la información acá está desglosada de forma tal que pues ustedes pueden entender el propósito de la composición, cómo funciona la composición, el por qué. El propósito es muy importante. Las cosas no son gratuitas cuando se está creando la imagen, ¿sí? Cuando se está creando absolutamente todo, imagen, vehículos, lo que sea, tiene un propósito de observación, de apreciación y de materialización, ¿sí? En nuestro caso, pues, es la imagen. Entonces, es muy importante entender estos conceptos, y la composición es una rama muy elaborada, ¿sí? Porque tiene muchas facciones y se liga mucho a la información que nosotros adquirimos por medios visuales, cómo la retransmitimos y qué métodos o fórmulas, no tan fórmulas, pero fórmulas, por decirlo así, pues para construir, digamos, algo que tiene sentido a nivel visual, porque hay que entender también la psicología, pues de cómo nosotros observamos, y la psicología y la fisiología, ¿sí? En cómo el ojo realmente capta una imagen y cómo lo organiza, porque pues el ojo también tiene como una forma de organizar y dar una jerarquía de acuerdo a nuestra percepción. Nuestro ojo no observa todos los detalles, nuestro ojo siempre busca puntos de atracción focal. Y eso es lo que pues el arte o la pintura o los medios visuales transmiten por medio de estos conocimientos. Entonces, digamos, estos conocimientos son conocimientos básicos, y obviamente habla pues de pintura al aire libre, outdoor painting, porque pues es la forma más antigua, o por decirlo así, como la más análoga, básica, de hacer este proceso técnico, ¿sí?
de observar y poner todo pues, en un formato que pues, nos ayude a entender. Porque si ustedes se fijan, pues si ustedes ven como una pantalla de cine o ven una pantalla inclusive de un teléfono, todo se remonta precisamente a nosotros construir esto en un canvas o en un formato, en una hoja de papel, ¿sí? En un lienzo, ¿sí? Todo se remonta a cómo podemos organizar estas ideas y ponerlas en sentido material en un formato, al igual que un libro. Un libro pues necesita un formato para nosotros aprender a leer, ¿sí? Y si se fijan pues en esta cultura occidental nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Empezamos de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Bueno, en culturas asiáticas es diferente, en Japón, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan en el formato de películas, o formato de televisión, inclusive en formato pues, impreso, pues en la cultura occidental vamos de esta forma. Al igual cuando estamos viendo una película, siempre tenemos la narrativa, o sea, tenemos el indicio del momento y tenemos la acción. Siempre vamos como de izquierda a derecha. Todo se aplica directamente por estos conceptos. Y si ustedes, digamos, leen un manga, que pues es japonés, ven precisamente que es diferente. Si ustedes se fijan en la producción audiovisual japonesa o otras culturas que tienen como este estilo de lectura, van a entender. Y eso tiene que ver mucho con la composición, ¿sí? Con la forma en cómo percibimos. Pero esto es más universal, no es tan enfocado a lo que estoy diciendo, eso es simplemente como tips. Pero acá se abarca desde un punto de vista pues técnico y pues si ustedes se fijan es bastante, hay mucha teoría, precisamente porque es lo que les estoy diciendo, o sea, no es simplemente poner cosas al azar, hay una necesidad de generar unidad, consistencia, narrativa, porque uno está transmitiendo, uno está utilizando la técnica para materializar de ciertos modos sentimientos, ¿cierto? Porque cuando uno está observando, uno simplemente no está haciendo una apreciación física de los objetos o de la realidad, no está haciendo una apreciación emocional y está haciendo una apreciación física, ¿sí? Entonces uno necesita siempre combinar las dos partes, el hemisferio izquierdo del cerebro, que es súper técnico, súper organizado, y el derecho, que es más intuitivo, más artístico. Entonces cuando se unen las dos, pues tenemos una apreciación estética sobre la realidad y eso es lo que el diseñador realmente hace. El diseñador es utilizar estas apreciaciones y transformarlas según un estado anímico, independientemente sea un producto o no, siempre hay una canalización anímica o sentimental, por decirlo así, para ejecutar estas obras. Entonces, sin más preámbulos, Edgar Payne, súper esencial. Para composición, entonces tenemos algo histórico, que es de arquitectura, composición, súper genérico, nada que ver si es environments o personajes, criaturas, no importa, esto es genérico, porque hay que saber para hacer, no sé, la presentación de personajes, necesitamos saber composición, no podemos poner todo aleatorio, ¿sí? Necesitamos entender cómo funciona la luz, etcétera, etcétera. El color, y ahí es donde vamos a un tercer libro, que es también súper famoso dentro de la comunidad. ¿Qué es esto? Luz y color. Ese es de James Gurney. Si ustedes conocen James Gurney, pues famosísimo por pues, hacer sus tutoriales de luz y color, pero también por Dinotopia, que pues, es una de las obras maestras que él tiene. Y pues este libro es como otra Biblia para tener apreciación de luz y color y obviamente pues es de un pintor, ¿sí? Es una persona que profesionalmente se dedica a hacer esto todos los días. Entonces, igual, acá hay ejemplos de los que él hace en diferentes temáticas. Él explica pues cómo los colores, la psicología del color, cómo funcionan en diferentes contextos, cómo se aplican. Es demasiado enriquecedor. Obviamente pues ustedes, si hay versión en español también, pero pues la versión en inglés también es súper fácil de entender, es súper recomendado. Porque pues el color, la luz, independientemente que sea algo abstracto, si pues ustedes entienden la fisiología, cómo funciona el ojo humano, pues él captura cierta cantidad de color, hay como una ciencia detrás, no hay como no es un rumor, hay ciencia detrás de cómo nosotros percibimos la luz y el color.
Pero para nosotros transmitir esto en términos artísticos, independientemente de las técnicas, porque pues todo esto está abordado en técnicas tradicionales, que es óleo, wash, aguadas, ¿sí? No importa, independientemente de las técnicas, es más cómo se aprecia y cómo se utiliza el color adecuadamente bajo el propósito de la narrativa también, que es muy importante. Entonces, el color y la luz realmente ayudan a reforzar las historias, la narrativa y el propósito de lo que uno está diseñando, ¿sí? Porque pues uno, en la formación de diseñador, del diseñador, del artista, ¿sí? Independientemente de lo que sean, necesita tener esos conocimientos para saber qué tipo de emociones está representando. ¿Sí? Independientemente de si estás trabajando en 3D o en 2D, no importa, hay que tener esos conocimientos. Esto es meramente conocimiento, no tiene nada que ver con la técnica. Ese conocimiento es esencial y es como el abrebocas, ¿sí? Todos estos libros que tengo acá es para tener un abrebocas. Ya más adelante, ustedes empezarán a explorar por su cuenta. Quieren explorar más a fondo sobre la luz y color, digamos, en cinematografía. Bienvenidos. Pero es esencial aprenderlo directamente de un pintor. No porque me guste pintar o porque yo soy un diseñador o un ilustrador, porque el artista o el pintor lo que está haciendo un proceso muy meticuloso, un proceso muy iniciático, ¿sí? Me explico. La técnica no lo está haciendo por él está generando la técnica desde ceros, ¿sí? Está solo apreciando la composición, apreciando, digamos, la luz, un atardecer, cómo funciona, y no simplemente está haciendo una representación realista de un atardecer, sino está capturando la esencia del atardecer y cómo reforzar los colores para darle esa vibración, para darle ese sentimiento, digamos, que un día se está acabando y la luz está transformándose en cálido y está pasando a frío, ¿cierto? Entonces tenemos el violeta volviéndose frío, pero el violeta está canalizando un rojo y el rojo está canalizando un amarillo con un naranja. ¿Sí? Hay una transición de color que está contándome esta historia o está indirectamente mostrándome esta historia con color. Y nuestra psicología, nuestro cerebro, absorbe esta información, o sea, nuestra constitución cognitiva entiende esta información, independientemente no seamos artistas, no tengamos esta información, cuando observamos una imagen que está hecha por un artista, realmente se absorbe de una forma emocional, ¿sí? Por decirlo así, es una forma de escribir como lo que hace el artista, sin ser tan explícito, porque no quiero tampoco entrar en conflictos, qué es arte, qué no es arte, pero es más como explicar cómo funciona y el propósito de por qué es esto. Entonces, por eso, digamos, para hacer otro paréntesis, yo siempre promuevo mucho cuando ustedes están buscando referentes o quieren buscar inspiración, miren muchos el trabajo clásico, el trabajo antiguo, ¿sí? O sea, yo, digamos, Renacimiento, el Barroco, digamos, artistas clásicos, independientemente ya sea de Europa o inclusive en Asia, porque hay mucha narrativa y el artista no estaba sujeto a tanta información, a tantas distracciones que tenemos hoy en día, ¿sí? Y a tantas técnicas que hay hoy en día, ¿sí? En esa época el artista tenía un propósito y era un propósito un propósito de vida, ¿sí? Y sobre todo de transformar, de construir, de crear esta historia, ¿sí? Para que se mantenga intacta durante todos los periodos y nos cuente qué estaba pasando en esta época, ¿sí? Una historia espiritual, una historia emocional, una historia de ascensión, una historia religiosa, pero realmente el artista estaba enfocado. Entonces, cuando tenemos a alguien como, por ejemplo, James Gurney o Edgar Payne dándonos estos tips, es información genuina, es información que está curada, es información que está elaborada, no es información simplemente para hacer por hacer, es una información que realmente pues está ayudando, está ejerciendo pues este propósito, que es el propósito pues del entendimiento, ¿sí? De la comprensión de nuestra disciplina. Bien, entonces estos 3 libros son súper necesarios. Hay otros que yo recomiendo, otro autor ahí es donde yo voy a compartir la pantalla, se llama Marcus Matthew Mestre, y pues ustedes ahí tendrán libros que pues son
súper esenciales. Pues hay unos que se llaman Frame Inc., que pues es como, si ustedes van a comprar un libro de este señor, yo recomiendo inicialmente comprar el de Frame Inc., porque ahí explica pues mucho sobre la composición blanco y negro, ¿sí? La experticia de este señor pues trabaja mucho sobre la novela gráfica y la animación, entonces obviamente habla mucho sobre la composición, los pesos visuales, cómo organizar una imagen, estructurar una imagen, y pues más adelante pues tendrán más libros, Frame Perspective, Frame Drawing Techniques, que son más pues para novela gráfica. Pero otra vez, el trabajo de este individuo es un trabajo purista, es un trabajo que pues realmente mantiene esas tradiciones clásicas, pero ya las aplica al entretenimiento, porque pues él trabaja mucho en el entretenimiento. Muchos de los animadores o aspirantes a la animación obviamente lo conocerán. Para los que no lo conocen, pues ustedes, si están mirando en internet el nombre de él, pues sabrán que él tiene bastante experiencia en el campo de la animación. Y es muy importante pues resaltar pues el trabajo de él y la contribución pues a nuestro trabajo, porque el trabajo del concept art está enfocado en el entretenimiento. Entonces, digamos, la composición enfocada al entretenimiento es la canalización de lo que tenemos de, digamos, composición clásica con Edgar Payne, y transmitirla y transportarla al mundo del entretenimiento, pero no cambia mucho, es mantener los mismos conceptos, pero ponerlos al otro formato. Entonces ya, digamos, esto por acá ya cierro, digamos, como lo básico, el ABC, lo más sencillo, como para tener estos libros que pues hoy en día los sigo consultando. O sea, no es como lo terminé ya. Estos no son libros lineales que uno lo lee y termina. Yo como todo el tiempo estoy consultando estos libros. Ustedes se fijan acá, pues tengo mis papelitos y todo acá, mis separadores, porque digamos hay momentos que yo quiero aprender o quiero seguir aplicando mucho. Digamos, ¿en qué parte me quedé la otra vez? Acá. Y les comparto. Yo estoy experimentando con ciertas técnicas y digamos si lo quiero pasar a un modo digital, ¿sí? Porque pues lo digital es utilizar en cierta manera los colores. Obviamente no estoy gastando tantos recursos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, estoy acá y quiero, digamos, entender este tipo de iluminación, este tipo de composición y cómo pues no sobresaturarla con tantos colores o tantos elementos. Simplemente con luz y color puedo, digamos, resolver muchos problemas de forma muy simple, ¿sí? Entonces, digamos, otra vez vuelvo a consultar y consultar. Estos son libros que uno consulta y consulta, si uno va leyendo y va consultando. No son libros lineales. Esto no se considera como un libro lineal que uno termina el libro, ya me gradué, ya lo hice, ¿no? Estos son libros de consulta, son ayudas, son Biblias, son referentes que pues uno necesita tener siempre a la mano. Y obviamente pues yo soy un fanático pues de tener cosas impresas, porque pues simplemente lo puedo ver y pues puedo verlo literalmente de esta manera, más que tenerlo aquí en mi pantalla, que obviamente pues no es tan interesante. Pero obviamente por eso les doy el nombre de los títulos, para que ustedes los busquen, los pueden pedir por Amazon o en una librería cercana a ustedes. Pero pues obviamente estamos en un mundo global, estos son muy fáciles de adquirir, no son tan caros, pues eso están como esos son como $30, ¿sí? Pues depende de donde estén ustedes. Aquí no, aquí dice 20, estos son 42, no, le quito estos 20 algo dólares, ¿sí? Aquí todavía no tiene precio, pero no son tan caros. Y obviamente pues la inversión vale mucho la pena, ¿sí? O sea, eso es algo que ustedes van a necesitar. Y bueno, ya hablando de composición, vamos un poco más con autor. No, antes de autores. Por acá hay mucho que compartir. Entonces, pues yo les estaba hablando pues de la importancia de tener el trabajo clásico, ¿sí? A veces pues uno busca en internet, pero a veces también esta compilación de trabajo clásico, digamos, les estaba comentando, a mí me gusta mucho hacer la keyframe illustration en acción. Entonces, digamos, tengo un libro que se llama Batallas del Mundo Antiguo, ¿sí?
Pues se fijan como esas pinturas clásicas que son épicas, la iluminación. Y obviamente, otra vez, aquí tenemos pues un preámbulo histórico, un contenido histórico de pues el por qué se hacían este tipo de diagramas o estas pinturas. En algunos explican que había un estudio realmente histórico sobre las armas, las formaciones militares, y pues tiene que ver mucho con la historia. Entonces, pues, estos libros son muy completos y pues me encanta, digamos, pues independientemente de la imagen, porque uno dice, no, pues al final yo quiero hacer una imagen como esta, ¿sí? Pero antes de hacer una imagen como esta, o al menos, digamos, entender cómo funcionaban, y es muy importante, es muy, es muy importante tener estos conocimientos básicos. Aquí hay como una explicación sobre pues, el contexto histórico, el contexto pues, social, etcétera, etcétera, ¿sí? Es muy genérico, no necesariamente tiene que ser este libro, pero esto ya es como algo personal, ¿sí? Esto no es como, venga, necesitan comprarlo para hacer concept artists, no. Estas son cosas, como yo digo, esto puede ser de especialización, para yo entender un poco más estos puestas en escena, como un keyframe, y obviamente qué mejor keyframes que los keyframes de antaño, del 1500, del 1400, ¿cierto? Del 1600. Así que los artistas realmente representaban esto, y había había una manifestación, digamos, divina, ¿sí? Digamos, digamos, no sé, el imperio o los soldados están iluminados por los dioses, están siendo respaldados por las deidades, por las entidades para conquistar el mundo o para sacar a los invasores. Entonces, todo esto estaba representado de forma alegórica y de forma, pues, artística dentro de las pinturas. Entonces, ustedes se fijan, hay mucha alegoría, hay muchas metáforas, y pues las metáforas tienen que ver mucho pues con la apreciación y las técnicas del color, la composición, la iluminación, ¿sí? Sí, está. Por ejemplo, de los artistas conceptuales de antaño, digamos, la comisión era, bueno, quiero que represente mi imperio de esta manera. Entonces, claro, el artista decía, bueno, necesito que la luz caiga de esta manera porque pues, la luz representa la divinidad, el sol representa a Dios, el sol representa la iluminación, y tenemos al fondo, tenemos las nubes en una tempestad, porque allá está oscuro, allá está lo malo, entonces necesitamos limpiar esto con el sol. Entonces había una metáfora, una metáfora y una narrativa, ¿sí? Que pues, como les digo, cognitivamente nuestro cerebro la entiende, y por eso decimos, wow, pero tan impactante, ¿sí? Cognitivamente. Conscientemente tal vez no lo entendamos porque no hemos tenido el entrenamiento digamos, de entender la historia, de entender estos procesos. Entonces, por eso, obviamente, si ustedes están entrenados, si están entendiendo estos procesos, esta historia, cuando ustedes están representando sus propuestas o sus piezas, van a tener más sentido. Y eso tiene pues más peso, ¿cierto? Al final del día, acuérdense que pues mi canal no está promoviendo para que ustedes simplemente hagan imágenes y ya, sino para que ustedes realmente sean diseñadores en todo el sentido de la palabra. ¿Qué más tenemos por acá? Disculpen, estoy acá con libros por todos lados. Entonces, digamos, si yo estoy diseñando una escena o una escena conflictiva, bélica, o en este caso, pues hay una escena de colisión de ejércitos. Entonces, digamos, yo quiero hacer más especialización sobre el conocimiento de armas, ¿sí? Entonces, no todo pues tiene que estar en libros, yo sé, todo está en internet, pero lo que les dije al principio de este video, esto está curado, está filtrado, y los autores hicieron un trabajo muy extenso, investigativo, de historia y de propósito para hacer estos libros. Entonces, todo está curado acá, por eso es muy importante. A veces el internet ayuda, a veces no tanto. Y con esto también otra vez vamos a los procesos. ¿Por qué utilizan esas armas? El diseño de las armas, ¿cierto? Todo está conectado, ¿sí? Sí, diga, aquí, pues obviamente de todas las culturas, esto es un poco general, por decirlo así, tiene mucha información, ustedes se fijan, mucha información teórica, pero explica el propósito, explica el uso, la funcionalidad, lo práctico, y eso es muy importante para ser diseñador conceptual. Hay que entender mucho la funcionalidad,
pues, de lo que uno está diseñando. Si uno está diseñando una cultura, digamos, está diseñando un personaje, un soldado, una criatura de fantasía, lo que sea, no importa, tiene un propósito. Y esos propósitos, si ustedes se dan cuenta, tanto de lo macro, pongo esto acá abajo, tanto de lo macro, que digamos sería la arquitectura, ¿sí? A lo micro, que serían, digamos, estos props o utensilios, ¿sí? Y están relacionados, la arquitectura, digamos, y digamos, este tipo de armas o props están relacionados con lo que se está diseñando de forma arquitectónica. Entonces, ahí es donde yo vengo a decir, es holístico. El diseño es holístico, absolutamente. Entonces, digamos, uno entender si estamos haciendo, digamos, una cultura y la cultura pues está muy inspirada, digamos, en el arte o en la arquitectura del sudeste asiático, pues empezamos como a canalizar mucho esta parte, la influencia, digamos, del budismo o del hinduismo dentro de la arquitectura y empezamos como a decir, bueno, este tipo de arquitectura tenía sentido porque era la búsqueda o la representación divina de Dios, bueno, en este caso Buda, ¿sí? Entonces, digamos, la arquitectura tenía esta parte de la corona, ¿sí? Del chakra, ¿sí? La corona, la iluminación. Entonces tenemos como este tipo de formación, pero digamos las armaduras también tenían esa representación, igual que las armas. Entonces todo tiene un contexto histórico, todo está relacionado. Entonces es muy importante entender esto a favor, como les digo, esto es de consulta, yo voy a diseñar un personaje de esta forma, y no pierdo mucho tiempo, pues en vez de ir yo a Pinterest a mirar ahí qué se ve chévere, qué se ve bonito, a bajar y hacer un photobash, ¿sí? Porque pues lo que todo el mundo hace, ¿sí? Yo prefiero hacer como el estudio pues que vale la pena, que es realmente más válido un proceso original de diseñador, ¿sí? Obviamente, pues la industrialización de nuestra carrera, de nuestro campo, nos obliga a hacer las cosas rápido. Y no, pues obviamente, no objeto eso, no estoy diciendo que no sea así, es así. Pero para mí es muy importante que pues, estos procesos se mantengan intactos porque pues al final del día yo quiero ser diseñador y no quiero ser ensamblador de cosas, ¿sí? Entonces es importante ser un diseñador para pues comprender todos estos procesos, comprender el porqué, el propósito, tenía un propósito funcional. Estos son armas, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes pueden buscar todo tipo de elementos o props, todos tienen un propósito, pero ustedes se miran las armas, por ejemplo, ¿sí? Que pues obviamente no estoy a favor, no estoy a favor de la guerra o la concepción bélica, ¿sí? Esto hace parte de mi trabajo, pero lo fascinante, digamos, las armas tienen una funcionalidad pues de supervivencia, de defensa, ¿cierto? Y el otro 50% era representativo de la cultura, ¿sí? Pues los ornamentos, la curvatura o inclusive el material, la forma en cómo se utilizaba, inclusive la forma en cómo ellos utilizaban las armas, ¿sí? Es diferente la forma en cómo el samurái utilizaba la katana a, digamos, como un caballero en Europa utilizaba una espada, un sable, ¿cierto? Muy diferente el estilo de combate porque tenía diferentes propósitos, ¿sí? Igual que la armadura, ¿sí? Igual que los colores de la armadura, el diseño de la armadura. Todo tiene un propósito en el diseño, ¿sí? Y si ustedes, digamos, ven ahí en las redes sociales o en internet que un artista, miren lo que dice en una hora, pues bien, chévere, pero importante resaltar es el ojo del diseñador. Interesante la historia que me está contando con este personaje. E inclusive cuando estamos trabajando en películas, cuando estoy diseñando personajes que no es mi área, pero puedo hacer personajes, hago este estudio. Digo, bueno, este personaje, ¿qué es? ¿Es un superviviente? ¿Es un guerrero? ¿Es un cazador? Y todo cambia, la arquitectura de su cuerpo, su fisonomía, su estilo de combate. Si es, digamos, un cazador, pues no tiene que ser un cazador gigante de 2 metros con músculos por todos lados. Si tiene que ser una persona más liviana para moverse, movilidad. Si es un cazador en el bosque, pues tiene que tener mucha movilidad para poder escapar o esconderse. ¿Sí? Similar a un ninja, por decirlo así. Entonces hay como una especie de asimilación, de asociación y entendimiento pues de las armas. ¿Qué clase de cazador de qué? ¿Sí? O sea, si diga una especie como de ninja, entonces uno se pone a buscar la historia de los ninjas, el tipo de armas que ellos utilizaban. ¿No? Ellos no utilizaban como espadas gigantes, sino armas muy prácticas y fáciles de transportar, ¿cierto? Entonces son como este tipo de cosas que tienen sentido con el propósito de lo que uno está diseñando. Bien.
Otras cosas es estudiar ya específicamente escuelas. Digamos, acá tengo, acá Heidelberg School, ¿sí? Pero ya, esto ya es personal, ya es como mi preferencia, y me gusta mucho, me gusta mucho como este tipo de impresionismo o de trabajo visual, ¿sí? Más como el trabajo pictórico, ¿sí? Entonces hay escuelas que pues van más especializadas, eso ya depende pues de los gustos personales de ustedes, ¿sí? Digamos, a mí me gusta mucho ese estilo expresivo, ¿sí? En la pintura clásica, hay gente que pues le gusta más el grabado, como durero, ¿cierto? Pero eso ya depende de los gustos de cada uno. Y como les estoy diciendo, ya se estoy haciendo por autor, antes de que se me escape, sí, quiero resaltar este de Hans Backer, artista en el campo de la animación. Busquen el nombre de Hans Backer y ustedes van a entender pues de dónde viene y qué ha hecho. O sea, es como una eminencia en el campo de la animación. Y es muy interesante. Otra vez es como ver un artista clásico, un artista que pues se dedica intrínsecamente en este campo a hacer como este tipo de conocimientos en libros y ahora para transmitir todos esos conocimientos clásicos tradicionales a un formato pues moderno, que es la animación, la cinematografía. Y tenemos otra vez los ejemplos, el porqué, el ritmo, la simplicidad, la abstracción, la composición, todos esos conceptos que tenemos. Cuando ustedes vayan a leer el libro de composición que les mostré, esto va a tener mucho más sentido, ¿sí? Los ritmos. O sea, no estamos buscando acá, wow, se ve impresionante y tantas cosas. Esto es sobre la simplificación de abstracción, que es necesario, que no es necesario. Acuérdense que uno de los lemas más importantes del diseño es menos es más, ¿sí? No es porque sea un cliché o porque esté de moda, porque realmente menos es más. Nuestro trabajo como diseñadores es decantar, filtrar en un embudo, uno pone absolutamente toda la información y sale una tirita de lo que necesitamos, ¿sí? Porque eso es lo esencial, hay que abstraer, hay que exprimir y sacar lo esencial. Se me está mezclando la L, sacar la esencial. Me estoy volviendo chino. Sacar lo esencial, ¿sí? Entonces es muy importante apreciar esto. Pues mira acá el título, si lo quieren comprar también. Está, creo que a $30. Súper funcional para los que quieren aprender mucho sobre composición, especialmente en cinematografía. Súper recomendado en combo con el libro de Marcus Matthew Mestre. Y él inclusive tiene otro libro que se llama Dream Worlds. Sí, que después, obviamente, como les dije, tengo una preferencia para environments, para creación de espacios, y obviamente, pues aquí tiene sus ejemplos, ¿sí? Cómo funcionan los ritmos, el propósito, el por qué él tomó esas decisiones. Entonces es muy importante porque cuando estamos mirando libros como estos y hay contenidos, pues hay contenidos literarios o hay contenidos escritos, el autor explica el por qué, ¿sí? No es que no, lo dice porque pues, me parece chévere. Nunca lo van a ver de esa manera. Él siempre va a explicar el propósito personal, obviamente, hay una parte personal, pero hay un propósito funcional, o sea, si es una película, ¿qué momento está ocurriendo en la película? Si es un momento de persecución, la cámara y la composición tiene esta forma. Si digamos, es una secuencia emocional, digamos que el personaje está pasando una transición o una evolución emocional, pues digamos la composición va cambiando. Puede ser que sea más claustrofóbica, es más como está conteniéndolo en una caja o está abriéndolo en una caja, ¿sí? Está abriendo la composición y está mostrando que hay esperanza para el personaje, está ejerciendo, está evolucionando, o realmente se siente comprimido, está triste, está en conflicto. Entonces la composición ayuda a visualmente contarme estas historias. Acuérdense y repito, cognitivamente, el cerebro entiende esta información. Independientemente que uno no la entienda racionalmente, cognitivamente
nuestro subconsciente lo entiende. Por eso es muy importante, o sea, por eso es muy importante el diseñador entender estas cosas sobre la semiótica, lo que les dije el capítulo pasado, la semiótica, la simbología, ¿sí? El origen de los signos, los símbolos en la historia, porque es el origen de nuestro entendimiento cognitivo de la realidad. ¿Y quién construye nuestra realidad? La imagen, ¿cierto? En los 5 sentidos, la imagen es el que tiene pues el poder de convencer, el poder de persuadir. Entonces tengan en cuenta que ustedes están estudiando pues una carrera muy seria, ¿sí? Obviamente pues usted es artista conceptual, divertidísimo, pero ustedes están en una carrera seria muy importante, ¿bien? Y más a dónde vamos, ya vamos a pasar por autores, digamos tengo pues de ciencia ficción vieja escuela, ¿sí? Este es uno de muchos, usted es Vincent Di Pate, si usted estilo 70s, 80s, ustedes empezarán a decir, uy, pero eso se parece mucho a Chris Foss, y claro, es la época dorada pues de estas ilustraciones de ciencia ficción, ilustración fantástica. Para los que siguen el canal o los que son ilustradores, pues obviamente sabrán algo de estos autores, los que no, pues aquí hay uno, pero uno de muchos, ahí donde empiezo a compartir más pantalla, está pues Fran Frazetta, Simon Bisley, Chris Foss, John Berkeley. Hay muchos artistas clásicos que pues obviamente canalizan la ciencia ficción y la fantasía y súper recomendado. O sea, uno tiene que empezar a construir también sus referentes. Esos han sido mis referentes también desde que comencé mi trayecto. Pues obviamente la Pepper Tiger es la que se encarga de hacer el publisher de estos libros. Para los que viven en Colombia, pues la librería francesa tiene estos libros. O sea, recomendadísimos, vayan allá, a veces están ahí guardados. Yo siempre iba allá a la librería francesa a mirar como estos libros súper viejos, me quedaba 1 o 2 horas ahí buscando libros de este estilo. Joyas, realmente joyas. Los que viven pues por fuera de Colombia o no son de Colombia, tal vez en sus librerías locales que se encarguen como de este tipo de contenido, tendrá que existir, si no, pues obviamente Amazon, pero son joyas, realmente recomendadísimas. Y digamos, si estoy buscando libros más como enfocadas al entretenimiento, más como pues a estas ramas, pues somos artistas conceptuales. Ustedes se fijan, hay libros que son el arte de esta película, el arte de aquella película, ¿sí? Personalmente yo recomiendo, si ustedes van a comprar libros de ese estilo, yo recomiendo más en la parte de animación. Este es uno de muchos, va a ser el arte de DreamWorks, de Pixar, de Disney. ¿Por qué? Porque en estos libros realmente ustedes tienen una apreciación más tradicional del trabajo, ¿sí? Obviamente, pues hay libros que el arte, no sé, de Transformers o el arte de otras películas que son más como pues, de VFX, de efectos visuales, pero no hay un proceso tan artístico como lo es en la animación. En la animación hay un proceso un poco más purista, un poco más tradicional, un poco más pensado como en este tipo de procesos, ¿sí? O sea, los diseños que están ahí se construyen con un propósito, hay una canalización de una cultura, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el arte de Mulan o el arte del Príncipe de Egipto, ¿sí? Entonces, son también como libros donde pues vemos una canalización de artistas tradicionales trabajando para la creación. No estoy diciendo que sea mejor o peor que el VFX o digamos el arte de un videojuego, ¿sí? Todos tienen un propósito, simplemente mi preferencia y donde yo sé que me va a dar más información como diseñador, son libros como de animación, porque obviamente los contenidos son más enfocados a esa parte, tiene más empatía con esa parte. Bien, eso es mi recomendación personal. No estoy diciendo que sea malo, sea peor, simplemente es una recomendación personal. Bien. Y ya pues algo súper muy personal, porque pues obviamente pues de la animación o algo, estoy muy influenciado pues por el anime, el manga, ¿sí? ¿Quién no, cierto? Nuestra generación en Latinoamérica creció viendo Dragon Ball, Macros, Caballeros del Zodiaco, ¿sí? No podemos cambiar mucho, ¿sí? Entonces obviamente ustedes están familiarizados con el castillo en el aire, ¿sí? ¿No? Obviamente pues en nuestra cultura hispanohablante esto suena como una grosería, ¿sí? Pero bueno, es para que vean también
Y otra vez, esto viene, ustedes sabrán, Estudio Ghibli, ¿sí? Hayao Miyazaki, tenemos cosas ahí interesantes. Y pues son tesoros, porque pues son cosas que son productos, bueno, no productos, son obras que fueron hechas con un propósito no tan comercial. Ustedes ven estas películas, son propósitos mucho más humanos, más hacia la conservación de la naturaleza, es una crítica a la industrialización, es un llamado a la atención a los gobiernos, es una motivación para las nuevas generaciones, pues para que tengan responsabilidad y sean heroicos. Apoyan mucho pues el heroísmo de los niños, o sea, el ser, por ejemplo, mujer, es ser heroico. Entonces, ese tipo de son valores universales de sentido común. Entonces, por eso, digamos, este tipo de películas, sobre todo de Estudio Ghibli o de Hayao Miyazaki, son 100% recomendables, ¿sí? Si ustedes, son películas atemporales, ¿sí? O sea, niños de esta generación van a ver, realmente van a crecer con buenos valores, ¿sí? Y después pueden ver Dragon Ball y todo eso, pero digamos, estas películas son muy buenas, el arte es muy bonito, el arte tiene muchos propósitos. Ustedes tienen la posibilidad de comprar el arte de estas películas, pues súper recomendado, porque pues lo que les mostré, detrás del arte hay muchos propósitos y lo que realmente el director quería canalizar era esto. Entonces todo el mensaje va enfocado y la composición va enfocada. Y ya otro tipo de preferencias muy personal, digamos, a mí me gustan mucho los ambientes. Esto es súper recomendado para los artistas de environments. Tienen que verse esta película, Tekken Concrete, ¿sí? Michael Arias. Los mejores escenarios de anime que yo he visto en mi vida. Sí, es un festín para los ojos. Súper recomendado. Soy fanático del trabajo de la vieja escuela en el anime. Hoy en día, pues, es más enfocado hacia el ordenador, hacia hacerlo más 3D, hacerlo, pues, obviamente, por razones de producción hay que hacerlo más rápido. Pero la razón por la que amo mucho esta película y el arte de esta película es porque, inclusive, trabajando con tecnología de hoy en día en 3D, los artistas, el director quería que esto fuera canalizado de forma 2D. O sea, inclusive el 3D fue pintado a mano, todo. O sea, unos procesos técnicos súper interesantes. Si no han visto la película, recomendada. Este es el arte de la película, el arte de los escenarios. Hay más tomos, el otro no lo tengo acá, que es más como el sketch, el proceso de la película. Y como les digo, por autores, pues también tengo Katsuhiro Otomo, pues el autor de Akira. Sí. Entonces es también meterse en la cabeza de estos artistas. Ups, me están saliendo las cosas ahí. Y pues es ver. ¿Por qué opto por vieja escuela, entre comillas? Porque pues los propósitos eran más, tenían más unidad. El artista estaba más metido en el trabajo, no en la parte comercial, sino no, en una parte más de hacer un punto, o sea, tener un punto de visión, ¿sí? Entonces, digamos, este libro se lo pueden conseguir, es súper chévere porque muestra pues todas las transiciones de Katsuhiro Otomo, sus influencias, sus críticas, ¿sí? Porque tiene muchas críticas también, y la creación de Akira. Ustedes ven Akira, pues van a ver, es una obra maestra, pero pues hay un propósito detrás de la película. Y libros ya aleatorios, que son, por ejemplo, digamos, ya para contribuir, contrarrestar, enriquecer, como les dije, mi enfoque es más environments, más key scenes, keyframes, y los libros son infinitos porque hay muchas formas de especialización. Si yo les mostré como un combo básico, pero pues también hay cosas más especializadas. Digamos, si estoy haciendo personajes, me voy como por este tipo de libros que son como más, a explicarme como el diseño de vestuario, ¿sí? Puesta en escena. O sea, son cosas que están contribuyendo, ¿sí? Digamos, a libros de diseño de modas, diseño de joyas. Si uno tiene la oportunidad, ¿sí? Porque durante toda mi carrera, digamos, hay una película que estoy trabajando que no sé, los personajes son de esta forma, de tal forma. Entonces yo digo, listo, me voy por este artista, ¿sí? Y empiezo a mirar como el vestuario.
Digamos, por ejemplo, el vestuario ustedes se vieron Drácula, la antigua, la que es con Keanu Reeves y Gary Oldman, o vieron la Célula, que es con Jennifer López, o inclusive películas. Bueno, el caso es que la diseñadora de vestuario se llama Eiko Ishioka, y pues obviamente los diseños canalizan mucho la producción de la película, o sea, la metáfora de los personajes que representaban, los colores, o sea, todo tiene sentido, ¿sí? O sea, por eso digamos, un director de arte o un diseñador de producción se encarga de unificar toda esta parte de diseño, toda esta parte de arte, toda esta parte visual, y que tenga una unidad, tenga una voz para canalizarla dentro de una película, ¿sí? Entonces es muy importante tener esta información, constantemente estar inspirado, constantemente estar buscando. Los libros son esenciales, son como un producto pues, del legado. Nuestra historia siempre está constituida en los legados de nuestra cultura. Y los legados, pues los legados más bonitos y más materializados, pues son los libros. Desde que empezamos a inventar la escritura y la compilación de la escritura, ahí es donde pues tenemos gente como nosotros dejando legados para generaciones futuras. Pues qué más bonito tenerlo en un formato impreso y tenerlo a la mano todo el tiempo. Obviamente, pues hay que ser ecológico, hay que tener en un Kindle o mirar en internet, pero digamos cosas esenciales como estas sí necesitan tenerlas a la mano, sobre todo si uno está en una carrera de diseño, necesita consultar y necesita también honrar esas tradiciones y mantenerlas. Y se nos fue casi ya una hora. Espero pues que esta intervención, digamos, estudiar Concept Art fase 2, les haya gustado, les haya interesado, haya sido de su ayuda. Pueden dejar en los comentarios abajo en YouTube sugerencias para otros podcasts. Ahí estoy leyendo algunas sugerencias aquí y allá, y yo estoy tomando nota pues, para hacer más contenidos más enfocados a estas preguntas específicamente. Si ustedes ya tienen preguntas más acumuladas, pues perfecto, las voy a poner ahí. No tengo más libros por acá, ¿no? ¿Qué más les digo? Sí, entonces si tienen más preguntas, por favor déjenlas ahí en los comentarios y podemos hacer una sesión, una intervención. Estoy pensando, considerando en podcasts futuros o cercanos, pues hacer revisiones de portafolio y dar tips en vivo, pues que está bien, que no está funcionando, ¿sí? Sí, porque pues pueden haber, digamos, muchos feedbacks, o qué hago, cómo pongo mi portafolio en línea, o cómo sé cuándo mi trabajo está terminado. Sí, hay muchas preguntas, obviamente yo estoy acá para responder estas preguntas y romper los mitos y los paradigmas y quitarles de encima como esos pesos o el estrés de que, ay, no sé qué hacer, no sé qué estudiar. Y créanme, o sea, el concept art va a seguir existiendo, las industrias van a cambiar, pero el artista se ha mantenido durante milenios, el artista se ha mantenido, o sea, desde el artista en el antiguo Egipto, creo que no, incluso en el antiguo Egipto la mentalidad era un poco más evolucionada que la de ahora, entonces es decir que nuestra disciplina se ha mantenido y se mantendrá, porque nosotros de forma directa e indirecta nos encargamos de construir las experiencias emocionales, las experiencias funcionales de la humanidad, y eso es un trabajo chévere, ¿sí? Independientemente sea una película, o sea una silla, sea un edificio, sea una habitación, sea algo que ustedes están utilizando en su uso diario, estamos ahí metidos para resolver estos problemas, inclusive para dar este empujón emocional a nuestra raza humana. Entonces espero que les haya gustado la intervención y nos vemos la otra semana, posiblemente. Entonces no se les olvide dejar los comentarios, y si tienen personas que quieren aprender y no tienen guía en español, pues obviamente compartan este canal con estas personas para que escuchen y pues tengan un poco más de visión sobre lo que estamos hablando. Bien, entonces estén con buena salud y nos vemos la otra semana. Chao, chao.